comencemos. Entonces, ahora sí, ¿cómo están? Comencemos con... ¿les dije buenas tardes? No sé si les dije buenas tardes, pero ya estamos todos casi en familia, ¿cierto? Lo último que vimos, ¿qué es lo que vimos ayer? Recuérdenme. Recuerdo. ¿Qué es lo último? Lo último que vimos era el famoso teorema de la curva, ¿cierto? El teorema de la curva. El teorema de la curva. Que de hecho es casi el gran teorema. Ahora, lo que vamos a ver hoy día es la fórmula de la integral de Cauchy, que es también un superteorema, pero si usted mira la demostración, en realidad no es más que el teorema de la curva. O sea, si uno adapta el teorema de la curva, con esto se pueden resolver muchas cosas. Que decía que la integral sobre una curva gamma de f de z era la sumatoria desde j igual 1 hasta n. ¿Por qué nunca ponemos la sumatoria desde i igual 1 hasta n? Porque estamos en números complejos y la letra i siempre es el número complejo elemental, ¿cierto? Cuyo cuadrado vale menos 1. Así que sumatoria de j igual 1 hasta n, donde aquí aparecen las integrales en ciertas curvitas gamma epsilon j, f de z. Donde esas curvitas, ¿cierto? La idea es que tengo una curva gamma y dentro de la curva gamma la función f no es holomorfa en todas partes, sino que existen estos puntos p sub j, p sub 1, p sub 2, p sub 3, hasta p sub n, ahí están p sub n, donde pueden haber problemas. En estos puntos algo pasa. Algo pasa. Entonces, como algo pasa, la función no es holomorfa en todo el dominio encerrado por gamma. Porque si la función fuese holomorfa en todo el dominio encerrado por gamma, ¿cuánto valdría la integral? Cuando la función es holomorfa, esta integral vale 0. ¿Cierto? Eso era Cauchy-Goursat. Entonces, si la función es holomorfa, vale 0. Pero aquí hay puntos raros. Un punto p sub 1, un punto p sub 2, hasta un punto p sub n. Así que la integral no vale necesariamente 0, pero la integral se calcula como la suma de las integrales en circulitos trazados en torno de cada uno de estos puntos donde hayan problemas. Hay que aislar los puntos en esta teoría. ¿Para qué? Para que así lo que queda encerrado entre la curva exterior y estas curvitas interiores, que son las curvas gamma epsilon 1, esta de aquí es la gamma epsilon n. Bueno, todas las curvitas, esas son circulitos de radio epsilon en torno de cada uno de los puntos, para que la región encerrada entre la curva gamma y esos circulitos sea una región donde la función sí que es holomorfa. Y como la función sí que es holomorfa, entonces en esta región uno puede aplicar Cauchy-Goursat. Decir que la integral sobre el borde exterior vale 0, pero entendiendo que el borde exterior de esa zona que he marcado es la curva gamma y las curvas chicas recorridas en el sentido contrario, en el sentido horario. Esa suma de integrales es la que tiene que ser 0. Y como en realidad nos gusta recorrer las curvas en el sentido antihorario, estas integrales, les cambié el signo, las pasamos del lado derecho y quedó que la integral externa es igual a la suma de las integrales internas, ¿cierto? Ahora, los puntos p sub j son puntos donde f no es holomorfa. F no es holomorfa, no es derivable en los puntos p sub 1, p sub 2 hasta p sub n que están en el interior de ese conjunto omega. Ya, ese es el teorema de la curva. Lo que vamos a ver hoy día son consecuencias del teorema de la curva y una de las consecuencias importantes es la fórmula integral de Cauchy. Cuénteme. No me queda claro por qué, o sea, no entendí la demostración y todo, pero si tomo una curva como, no sé, gamma y una gamma prima que es la misma, pero en un ladito... Claro, eso es un corolario, ¿cierto? O sea, dado que esta curva, esta integral es solo la suma de las integrales en los circulitos chicos, si tú trazas otra curva como esta, eso, ¿cierto? En esa curva la integral es la misma. ¿Por qué la integral es la misma? Bueno, porque si tú lo miras, voy a hacer un dibujo aparte. Voy a decir que tengo una curva externa, una curva que es gamma 1. Tengo otra curva interna que es gamma 2. ¿Por qué las dos integrales son iguales? Por Cauchy-Goursat. Porque en esta zona la función es holomorfa. Y por lo tanto, a ese dominio puedo decir que aplico, ¿se acuerdan que todo venía de la fórmula de Green? Uno dice que la integral de la frontera es igual a la integral al interior del rotacional S3D, ese rotacional 2D. Y resulta que como se cumple Cauchy-Riemann, había unas derivadas parciales que eran iguales, unas que la suma era 0, entonces queda justo que la integral vale 0. Pero ¿cuál es la integral que vale 0? La integral que vale 0 es la integral sobre gamma 1
menos la integral sobre gamma 2. ¿Por qué razón el signo menos? Porque la gamma 2 la estoy describiendo en el mal sentido. Para aplicar Cauchy-Goursat tengo que usar la regla de la mano izquierda. ¿Cuál era la regla de la mano izquierda? Recorrer todas las curvas de modo que el dominio siempre quede a la izquierda. En gamma 1 eso está perfecto, pero en gamma 2 está al revés. Así que para que funcione el teorema yo debería recorrer la curva en el sentido horario. Y recorrer la curva en el sentido horario es lo mismo que menos la curva recorrida en el otro sentido. Y al final, como esa suma tiene que ser 0, ¿cuál es el corolario? Que las dos integrales son iguales. Recién estamos captando esta cosa. Esto de que la integral valga 0 donde la función es holomorfa, significa que hay cosas que son iguales. Por ejemplo, si tu dominio fuese un rectangulito, hagamos un rectangulito así, donde, para que no hayan hoyos, y yo digo, bueno, mi función es holomorfa al interior. Si la función es holomorfa al interior, la integral vale 0. Ahora, supongamos solamente para jugar que aquí la f vale 0 y que aquí la f también vale 0, para que esas dos líneas no queden. ¿Qué es lo que queda igual a 0? ¿Cuáles son las dos integrales que tienen que sumar 0? ¿Cuáles son las dos integrales? Entonces, a esta de la derecha la voy a llamar curva gamma 1. A esta de la izquierda la voy a llamar curva gamma 2 recorrida hacia arriba. ¿Qué es lo que tiene que valer 0? La integral de f de z sobre gamma 1 más la integral acá arriba, que es 0 porque la función vale 0, más la integral ahí, pero ahí está recorrida en sentido contrario, así que el más se transforma en menos la integral de gamma 2 f de z, más la integral acá abajo, que también la función vale 0, no cuenta. Esa es la suma que tiene que ser 0. O sea, si esa menos esa igual 0, ¿qué es lo que puedo hacer al tiro? La integral sobre la curva gamma 1 vertical y la integral sobre la curva gamma 2 son iguales. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? Ya, llevémoslo a una cosa conocida. Se parecía a los fluidos con divergencia nula. Pero en los fluidos con divergencia nula, donde aquí la velocidad del fluido era 0, la velocidad del fluido era 0 en esas paredes, ya había un fluido que circulaba en ese sentido. ¿Se acuerdan de esos dibujitos que hicimos a principio de semestre? ¿Ya? Entonces, cuando los fluidos son a divergencia nula, lo que ocurre, el teorema de la divergencia, ¿qué dice? Que la integral de flujo es igual a la integral de la divergencia. Y si la integral de la divergencia es 0, significa que la integral de flujo, la suma de las integrales de flujo vale 0. Pero resulta que aquí la velocidad vale 0, análogo allá. Y solamente hay velocidad ahí, velocidad que sale. Aquí hay un flujo de salida. Y aquí hay una velocidad de entrada. Entonces aquí puedo decir que hay un flujo de entrada. ¿Y qué dice mi teorema de la divergencia? Que el flujo de entrada, que es una integral, y el flujo de salida, que es una integral, son iguales. ¿Se parecen? ¿Se fijan? O sea, hay una analogía. No es exactamente lo mismo. Aquí estoy calculando integrales de trabajo. Y más complicado, porque son integrales complejas. Las integrales complejas son dos integrales de trabajo. Una para la parte real y otra para la parte imaginaria. Pero la idea que está detrás es muy parecida. El hecho de que hay una conservación de algo. Acá se conservaba el flujo. De hecho, si usted corta ahí el dominio y se pregunta cuánto vale el flujo en esa zona, el flujo en esa zona, el phi de x, también es el mismo. ¿Por qué también es el mismo? Porque ahí basta con considerar esto como dominio de referencia y nuevamente la integral completa tiene que ser 0, lo que entra igual a lo que sale. O sea, en esas figuras de fluidos, el flujo en todas las partes vale igual, lo mismo. La integral del v.n de s es la misma en todas partes. Acá, lo que es igual en todas partes son las integrales complejas. ¿Y cuál es la condición suficiente para que las integrales complejas sean iguales? Es que la función sea holomorfa. El hecho de ser derivable implica Cauchy-Riemann, y ese Cauchy-Riemann implica que las integrales en distintos niveles son las mismas. Raro, ¿cierto? Tú decías, oye, si la curva es más larga, la integral debería ser más grande. La otra curvita es más chica, la integral debería ser más chica. ¿Ya tienen otro ejemplo que se parezca a eso, que sea así como de círculos? ¿Dónde veían eso de círculos? Los que están haciendo ese curso raro, ¿cómo se?
En electromagnetismo, ¿cierto? Que decían que cuando calculaban el flujo del campo eléctrico en una bolita chica, tenían un flujo de campo que salía, lo calculan en una bola más grande y esos dos flujos son iguales siempre y cuando la divergencia sea cero. Ahora, para que la divergencia sea cero requieren, en electromagnetismo, que no hayan cargas eléctricas al interior del dominio. Si hay cargas eléctricas, ahí la integral ya no vale cero. Ahora, aquí se parece, ¿cuál sería la analogía? Que los puntos P1 y P2 hasta P n son puntos donde hay carga. ¿Se fijan? Por eso cuando yo calculo la integral, si al interior del dominio gamma no hay ninguna carga, la divergencia, bueno, la función es holomorfa, volvamos al lenguaje de las complejas, si la función es holomorfa, la integral vale cero, Cauchy-Boursat. Pero si en el interior del dominio hay puntos raros, P1, P2, P3, muchos puntos raros, donde mi función no es holomorfa, ¿qué pasará en esos puntos raros? Algo. ¿Cuál es la imaginación? Los eléctricos, cargas puntuales. Esas cargas puntuales producen flujo y por esa razón la integral total ya no vale cero. Vale, bueno, la suma de los flujos. Aquí están los aportes. Para j igual a 1 tengo el aporte de la partícula 1. Para j igual a 2 tengo el aporte de la partícula 2. Lo que hay que hacer es sumar todos los aportes. Si se imaginan como que son flujitos que están saliendo de ahí, agua que sale de esas zonas, el agua que sale de esas zonas, fuentes de agua, estoy aportando agua por aquí, por allá, por acá, el agua total que sale por la superficie exterior es igual a la suma de las que están ahí. Y si hago la integral en distintos niveles, curva gamma 1, curva gamma 2, van a ser las sumas de esos mismos, porque son esos puntos los únicos que están aportando, en mi analogía con agua, están aportando esa agua. ¿Te fijas? ¿Y qué pasa si hago la integral solo encerrando dos de estos puntos raros? Cambio la curva gamma y la cambio esa. ¿Cuánto va a ser ahora la integral sobre esa curva que no encierra todos los puntos P1 hasta P sino que encierra solo a P1 y P2? Va a ser la suma solo de esos dos. ¿Y qué pasa si tomo una curva que no encierra a nadie? Tomo esa curva que no encierra a nadie. En esa curva que no encierra nada, la integral de f va a ser cero. La integral siempre vale cero. Las funciones holomorfas tienen algo especial. Las funciones holomorfas son diferenciables. El diferenciable significa Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann, desde un cierto punto de vista, significa como que hay unos rotacionales que son cero. Así los pienso como funciones vectoriales, son funciones irrotacionales. Y por esa razón, los teoremas de la igualdad de las integrales. Entonces, aquí está el teorema de la curva. ¿Ya? ¿Te parece ahora sí? ¿O todavía te molesta? Bueno, si no hay que cerrar los ojos y tener que creerle la matemática. ¿No? O sea, no. Tú dices, ¿hay una demostración? Oh, será así, ya. Ahora, ojo que lo que viene puede ser más sorprendente que esto. Algunas observaciones. Observación número 1. Observación número 1. Observación 1. Entonces, ¿qué pasa si la f? Bueno, la f no es holomorfa en todas partes. Pero ¿qué pasa si la f es acotada? Porque el no ser holomorfa pueden ser muchas cosas. Una función cuando no es derivable en un punto, en ese punto pueden pasar muchas cosas. Puede que la función sea discontinua, puede que la función tenga una asíntota vertical, por ejemplo la función 1 partido por z tiende a infinito cuando yo me acerco al z igual 0, la z cuadrada, o sea, pueden pasar muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si la función f fuese acotada? Si f fuese acotada, de tal forma que el módulo de f de z fuese menor o igual que m. Ahora, en estricto rigor ni siquiera requieren que sea acotada globalmente, basta con que sea acotada en esos circulitos, porque voy a calcular las integralitas del lado derecho. En el teorema de la curva, yo sé que la integral completa es la suma de estas integralitas del lado derecho. Y la pregunta es, ¿cuánto valen estas integralitas si yo supiera que la f es acotada? Entonces, para eso, puedo hacer un pequeño recuerdo. Aquí voy a hacer un mini recuerdo y lo voy a combinar con lo de arriba. Recuerdo, cada vez que usted calcula la integral sobre una curva cualquiera de f de z, tiene que parametrizar. Y esa integral es la integral entre a y b, f evaluado en la parametrización, multiplicado por gamma prima de t de t. Eso es una integral, ¿se acuerdan? Siempre es así. Entonces, cuando usted quiere saber de qué tamaño es la integral, mi pregunta es, ¿de qué tamaño serán esas integrales del lado derecho? ¿Serán grandes o serán chicas? Si yo sé que la f es acotada, entonces tomamos módulo a la integral, y ese módulo a la integral es menor o igual
que la integral, ojo, para aplicar todo esto tienen que transformar la integral, tienen que parametrizarla para que la integral sea una integral de línea. Entonces el módulo de la integral, que es una sumatoria, es menor o igual que la integral del módulo. Y el módulo de producto es igual al producto de los módulos. Así que puedo inmediatamente decir eso. Entonces, apliquemos el caso. ¿Qué pasa si la f fuese acotada? Si la f fuese acotada, de aquí puedo acotar eso por el valor máximo que tenga la f. Entonces puedo sacar fuera, si quieren, el supremo de la función f. Ya, el supremo de los f de z. Ahora esos f están evaluados en la curva. Recuerden ustedes que gamma de t es una parametrización de la curva. Entonces, el supremo de la función f en la curva. Ahora, si la función f es acotada globalmente, eso lo acotan por una constante m. Sale ese supremo fuera. ¿Y qué integral queda? ¿Qué integral queda? La integral entre a y b de módulo de gamma prima de t de t. ¿Se acuerdan ustedes que el módulo complejo es lo mismo que en R2? La norma 2. Entonces, si miran ese gamma como un vector de R2, en lugar de mirarlo como un número complejo, piensan que la parte real va según X y la parte imaginaria según Y, uno puede decir, aquí estoy calculando la integral de la norma 2. Y la integral de la norma 2 en una curva, se la calculamos hace muchísimo tiempo. Esa cosa era el largo de la curva. El largo de la curva. El largo de la curva. La integral de la norma de R' era así. ¿Se acuerdan de eso? Integral entre A y B de la norma de R' de T. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que esa norma R' de T de T era el famoso, el de S? Y la integral era el largo de la curva. Pues bien, aquí aparece lo mismo, largo de la curva. O sea, siempre las integrales, voy a poner aquí, entonces la integral, entonces voy a poner conclusión, la integral sobre cualquier curva de una función acotada, en módulo, es menor o igual que la cota de la función, que podría escribirla aquí como el supremo del módulo. Supremo del módulo, obviamente, ¿cierto? El supremo de f de z no tiene sentido. ¿Por qué el supremo de f de z no tiene sentido? Porque en los complejos no hay orden. Los complejos son un cuerpo completo, pero no un cuerpo ordenado completo. Y si fueran un cuerpo ordenado completo, serían R. Porque R es el único cuerpo ordenado completo. Satisface el axioma del supremo. Así que, no, ese tipo de cosas no. El supremo de módulo de f de z, ahí sí tiene sentido el orden, donde la z se mueve sobre la curva gamma, o en un conjunto más grande y el supremo crece, multiplicado por el largo de la curva. Largo de gamma. Esa cota es súper útil para muchos ejercicios. Por ejemplo, ayer hicimos uno donde había que demostrar que un integral tendía a cero. Entonces, de alguna forma también, si uno se detecta que los dominios tienen largo pequeño, muchas veces estos largos tienden a cero. Esos largos tienden a cero. Si uno aplica eso, en este caso, supongamos, dato, mi función f fuese acotada. ¿Qué puedo decir de estas integralitas de aquí? ¿Qué puedo decir de esas integralitas de ahí? Al tiro. Si la f fuese acotada, concluyan. ¿Qué pasaría con esas integralitas? Entonces, calculemos el módulo de la integral sobre el circulito gamma epsilon j de f de z. Esa integral se podría acotar ¿por cuánto? Por el supremo del módulo de la f. Entonces, supongamos que la función f es acotada y digamos que su cota es m. Pongamos una hipótesis bien sencilla. La función f tiene módulo acotado por m. Ese es el dato. La f es acotada. De hecho, ahí lo puse en módulo. Pensé que lo había escrito solo en palabras. Ahí dice acotada tal que el módulo es menor que m. Aplico esa propiedad. La integral es menor o igual que m veces el largo de la curva. ¿Pero qué es esta curva gamma j epsilon? Bueno, no puse los detalles. Era un circulito en torno del punto b sub j de radio epsilon. Y si es un círculo de radio epsilon, ¿cuánto vale su largo? ¿Un largo en círculo? 2pi por r. 2pi por epsilon. 2pi por epsilon. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Y de qué? ¿Y cuánto valía el epsilon? Bueno, el epsilon lo pueden hacer tan chico como yo quiera. Porque de hecho, la integral, lo mismo de hace un rato, la integral esa de gamma j epsilon fz de z, esa integral es la misma independiente del tamaño del circulito, por la misma razón de antes, mientras que el epsilon no sea tan grande que toque otro punto. Si dentro del circulito se esconde solo un punto, la integral es la misma siempre. Así que, ¿qué puedo hacer aquí astutamente? Si esta integral es la misma para todos los círculos, entonces lo que puedo hacer aquí es tomo un círculo de epsilon tal que epsilon tienda
a 0, ¿cierto? Aquí digo, entonces tomamos epsilon que tiende a 0 y aquí queda que ese integral vale 0. La integral se muere. Y en ese caso, cada una de las integrales de la sumatoria se muere. Y si cada una de las integrales se muere, ¿cuánto vale la integral sobre gamma de f de z de z? 0. No solo es independiente de la curva, es independiente de la curva y los puntos P sub j no aportan nada. Sin los puntos P sub j la función no es holomorfa, pero en torno de ellos la función es acotada. M es una cota, en realidad me interesa solo que la cota sea en esta curva, gamma j, cerca del punto. Si la función es acotada, estas cosas tienden a 0 y por lo tanto el teorema de la curva implica que la integral de la f externa vale 0, aunque la función no sea holomorfa. ¿A qué se parece eso? Que la integral valga 0, ¿a qué se parece? A Cauchy-Goursat, pero ¿cuál es la hipótesis de Cauchy-Goursat? Que la f sea holomorfa en todo el interior, en todo el conjunto omega. Y aquí en realidad la hipótesis la puedo relajar. O sea, puede ser holomorfa salvo en una cantidad finita de puntos aislados que están en el interior. ¿Ya? Esos puntos que también estén alejados del borde, para que todos estos circulitos no corten al borde. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si hubiesen muchos más puntos? Ahí no se puede hacer la demostración. ¿Por qué no? Porque no puedo hacer la cosa del épsilon tender a 0. O sea, el épsilon lo puedo hacer tan chico como yo quiera, mientras dentro de él quede el punto P sub j. En esa está el punto P sub j, en esa curva está el mismo punto P sub j. El epsilon puede ser tan chico como yo quiera y el resultado siempre es el mismo. ¿Duda? Pero la pregunta es, cuando se hace el paso de f de z sobre gamma completamente, como que el módulo como que separa la suma, entonces, ¿Perdón? como que cuando se toma módulo a la igualdad de arriba, como que separara la suma. No. En la igualdad de arriba, yo dije, la integral sobre gamma es la sumatoria. Esa cuestión no ha cambiado. Y lo que me pregunté es cuánto valía cada uno de los sumandos que aparecen en la sumatoria. Y cada uno de los sumandos para todo j ocurre que se cumple esa desigualdad. Y como en esa igualdad de arriba el epsilon puede ser tan chico como yo quiera, yo digo, entonces significa que esta integral, que en principio debería depender de epsilon, es independiente de epsilon y vale siempre 0. Por lo tanto, allá arriba, en la sumatoria, ¿qué estoy sumando? Puros ceros. Si cada una de las integrales tiene módulo 0, significa que cada integral es el complejo 0. Y 0 más 0 más 0 más 0 vale 0. Por eso es que la integral completa sobre la curva vale 0. ¿Ya? No, pero es que el teorema de la curva justamente es hacerlo con círculos. Si no es un círculo perfecto, ¿qué es lo ¿cuál es el truco? Mira, tienes el punto P sub j, aquí está el punto P sub 1, por allá está el punto P sub 2, y te dicen, calcúlate la integral en esa curva, que es unión de curvas regulares. ¿Cómo lo haces? Teorema de la curva. La integral en ese dominio estrellado es igual que la integral en ese círculo. Entonces, en lugar de calcular la integral aquí, la calculo ya dentro. O sea que esos puntos tienen que ser una cantidad finita. Siempre dijimos en el teorema de la curva que los puntos eran cantidad finita. P sub 1 hasta P sub n. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de...? No, me equivoqué, eso era un recurso. N con n. No es lo mismo. No es lo mismo n que n. S es finito. N puede ser gigante, 1.000.000. Solo 1.000.000 de puntos. Todos son aislados. No existen en números finitos de puntos los puntos que están pegados uno al lado del otro. Siempre los puntos están separados y los puedo separar por circulitos. Y el epsilon tiene que ser más chico que la distancia media entre dos puntos dados. Ya. Bien. Ahora, esto es cuando la función es acotada. Ahora, ¿qué pasa si no es acotada? Bueno, segunda observación, ahí viene la fórmula de Cauchy. La fórmula integral. La integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que tengo una función f definida en un cierto dominio D a valores en los complejos. Ya, un cierto dominio D. Una función continua. Ya. Y tengo una curva gamma
contenida dentro del dominio. O sea, hay un dominio donde la función está definida y en realidad tengo una curva gamma de estas que son, ¿cuál es el típico lenguaje? Redactémoslo bien. Sea gamma una curva, dígame cómo es. Gamma es una curva, curva cerrada. ¿Qué más? Cerrada, simple. Ahora, a pesar de que eso parece contradicción, ¿cierto? Pero ya sabemos que esa contradicción significa que hay solo un punto que se repite, que es el inicial igual al final. Cerrada, simple, regular por tramos. Regular por tramos. Ahora, hay que eliminar una curva que se me puede meter en la teoría y que son esa no. Esa no. De hecho, esa no es simple, ya, entonces ahí la eliminé. Pero en realidad cuando son así, uno diría que es una curva simple, cerrada, regular por tramos, que encierra un conjunto abierto, omega. O sea, el interior, esta es la curva gamma, una curva gamma, y aquí al interior está el conjunto omega. Una curva que encierra omega. Y el dominio de la función, obviamente, tiene que ser suficientemente grande. ¿Para qué tiene que ser grande el dominio de la función? Para que tenga sentido calcular la integral de la función sobre la curva gamma. Se fijan, si la función estuviese solo definida en omega y no estuviese definida en el borde, no podría calcular su integral. Entonces la función tiene que estar definida en un dominio grande, ¿cierto? Esa es mi función. Ya, entonces, ya, eso es normal. Para calcular la integral siempre es así. Conjunto abierto omega. Entonces, f, vamos a decir que f es continua. Continua en todo el dominio, omega, incluso en la frontera. La frontera es gamma. F es continua en gamma y es holomorfa. Y ayúdenme ustedes. ¿Holomorfa dónde? Pensando en el teorema de la curva, en omega barra. No, pero si es holomorfa en omega barra, es como demasiado. Bueno, en omega barra, pero menos algunos puntos, ¿cierto? Salvo en algunos puntos P sub j. Salvo los puntos P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. ¿Cierto? Puntos que viven en omega, ¿cierto? Donde tanto P sub 1 como P sub 2 hasta el punto P sub n, todos viven en omega. ¿Dije que omega era abierto? Sí, dijimos que omega era un abierto, así que son puntos que están lejos también de la frontera, porque estar en el abierto significa que alrededor de cada uno de ellos existe una vecindad incluida en omega. Ya, así que se cumple todo lo del teorema de la curva. Bueno, alguien podría decir, oye, pero si la función es continua, continua implica... No, continua implica la derivable, no, esa cuestión es la que... no, pero lo que sí implica continua, teoremas de las continuas en compactos. Continua implica... ¿Cómo era? Los intervalos cerrados y acotados, ¿se acuerdan? Cuando era continuo en un intervalo cerrado y acotado. Cuando es continuo en un abierto, no. Pero cuando es continuo en un cerrado, todas las funciones continuas en un cerrado son acotadas. Acotadas. Las que son continuas en un abierto, no, porque pueden tener... asíntotas verticales de los bordes. Si el conjunto es más grande, pueden pasar cosas raras. Entonces, esta es continua en omega barra, en la adherencia de omega. Por lo tanto, alguien me va a decir, si es continua, entonces es acotada. Y si es acotada, ya vimos el primer corolario. La integral de f vale 0. La integral de f vale 0. Ya, pero es que el teorema de Cauchy va un poquito más allá. Entonces, voy a dibujar aquí los puntos P sub 1, P sub 2... por aquí está el punto P sub n. Entonces lo que dice este teorema es, ahora tomo cualquier punto adicional para todo z sub 0 en omega. Otro punto. ¿Dónde está ese z sub 0? ¿Será z sub 0 igual a P sub 1? ¿Será z sub 0 igual a P sub 2? Podría ser P1, podría ser P2, podría ser P sub n, pero como es cualquiera en omega, también puede ser uno cualquiera. Entonces lo voy a dejar por acá. Mi punto z sub 0. Entonces tengo puntos donde la función tal vez no es holomorfa y además un punto z sub 0 que podría ser uno de ellos o podría ser otro punto. Entonces Cauchy lo que hace es, para todo es z sub 0 en omega, la integral sobre gamma de f de z partido por z menos z sub 0. Esa integral vale... siempre se me olvida.
Calculémosla. ¿Qué les parece? Tenemos todas las herramientas para calcularla, así que no les quiero dar resultados, quiero que la calculemos. Calculemos. ¿Cuánto vale todo eso? Entonces, a ver, dígame, ¿qué propiedades cumple esa función? Ojo, no es la integral de f de z, esa es una de las primeras cosas. La integral que voy a calcular es la integral de una nueva función. La función f de z partido por z menos z0. Entonces la pregunta es, esa nueva función, aquí pongamos si quieren llamen a esa por un rato g de z, a la función f de z partido por z menos z0. Pregunta, ¿es holomorfa? ¿Es holomorfa? Bueno, la f era holomorfa, salvo en algunos puntos. Así que la g, salvo en aquellos puntos, ya sería holomorfa por el numerador. El denominador es holomorfa en todos los complejos. El denominador. ¿Cierto? Porque había cociente de holomorfas, es holomorfa cuando la de arriba es holomorfa, cuando la de abajo es holomorfa, y a eso hay que sacar los puntos donde el denominador sea 0. Entonces, claro, mirándola bien, esta es una función que es holomorfa en todas partes, salvo en P1, P2, hasta Pn, y además tiene otro punto donde no es holomorfa, que es el punto z sub 0. En z sub 0 no es holomorfa. Así que ahora esta función tiene ¿cuántos puntos raros donde no es holomorfa? N o n más 1. ¿Cómo sé si son? ¿Por qué podrían ser n? Porque el z0 podría ser uno de los p, pero también podría ser uno distinto. De hecho, voy a decir que está z sub 0 más los otros. De hecho, los otros pueden que no sea ninguno. Pero, a ver, veamos un poquito más. Pregunta, ¿es acotada? Porque si fuese acotada, la integral sería 0. Ya, entonces pregunta, ¿qué pasa en P sub 1, en P sub 2, hasta P sub n? Supongamos que los P no son Z0. Entonces, si estoy en un punto distinto de Z0, ¿qué le pasa a la fracción? La fracción es acotada. La fracción solamente tiene problemas en Z0. Si usted se aleja de Z0, puede encontrar un intervalo, una vecindad, ¿cierto? De tal forma que la fracción esa sea acotada. Esta fracción es acotada en todas partes, en cualquier intervalo que no incluya el Z sub 0. En cualquier compactito chico, puedo tomar estoy pensando en esas bolitas, ¿cierto? A ver si existen los M. Así que eso es acotado. ¿Y cómo es la F? ¿La F es acotada? ¿Qué dato tenía de la F? Era continua, y las continuas son acotadas. Así que este cociente es acotado en todas partes. El único punto en el cual ese cociente no es acotado es en Z0. Así que el teorema de la curva diría que tengo que calcular las integrales en torno de todos los puntos. Pero en realidad todas las integrales en torno de todos los puntos valen todas 0 por ser acotadas. La única integral que no podría no ser 0 es la integral que está en torno de z sub 0. Ya, entonces usando el teorema de la curva no quedan muchas curvas internas. Todas las integralitas estas valen 0 salvo una. Esa es la que hay que calcular, la que está en torno de z0. Ya, teorema de la curva aplicado de esa forma a la función g. ¿Qué dice el teorema de la curva en ese caso? Bueno, además con la cosa de las funciones acotadas. Dice que la integral entre, en gamma, de f de z partido por z menos z sub 0 de z, no es más que la integral sobre una pequeña circunferencia, que voy a llamar gamma epsilon 0. Gamma epsilon z0. Si quieren, lo pongo en forma más precisa. Es la frontera del disco centrado en z sub 0 de radio epsilon. Así es. Donde epsilon lo puedo tomar tan chico como yo quiera. Y lo que hay que hacer es en ese disco, en esa frontera, calcularse la integral de f de z partido por z menos z0 de z. Entonces tengo mi superdominio. Tengo muchos puntos raros que no me interesan para nada. Y por aquí tengo mi z sub 0. Ese me interesa. Los otros no me interesan porque las integralitas en torno de ellos ya sé que valen 0. Y aquí tengo que trazar mi disco de radio epsilon y calcularme esa integral. Ya, esa integral hay que hacerla por definición. Parametricemos esa curva. ¿Cómo se parametriza eso? Ya, ¿cuánto vale? Gamma de teta, obviamente, gamma de teta. Igual. Círculo centrado en Z0, no centrado en el origen. El origen está por acá, ¿cierto? Entonces, el círculo centrado en el origen, en Z0 no es epsilon por y teta, sino que es Z0 más epsilon y teta. Es Z sub 0 más epsilon veces e a la i teta, donde el parámetro teta varía entre 0 y 2pi. Ya, si esa es gamma, ¿cuánto vale gamma prima? Al tiro.
El Z0 se muere, queda epsilon e a la i teta multiplicado por i. Tal cual. Pensé que iba a escribir el de gamma. Ahí está el gamma prima. Ya, así que este integral vale. Integral. El parámetro se mueve entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. La f hay que evaluarla en z. Ya, f de z. ¿Qué es f de z? Es f evaluado en z sub 0 más epsilon veces e elevado a la i teta. Ahí es. Ya, el de z es epsilon veces e a la i teta por i de teta. Voy a sacar ese sistema de coordenadas. Miren, y por un ratito, si quieren, no voy a escribir el denominador, porque ahí se ve, de hecho, lo que demostramos hace un rato. Si no fuese por ese denominador, ese es el denominador terrible. Si no hubiese ese denominador, se fijan que cuando yo le tomo módulo a esta integral, la integral es menor o igual que la integral del módulo. Sale el módulo de la f. Yo digo, acotada. El módulo de la exponencial vale 1. El módulo de i vale 1. Queda epsilon multiplicado por 2pi. ¿Ven que ahí está el 2pi por epsilon? Que era el largo de la curva. Ya. Pero ahora eso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no es solo la integral de f de z, sino que partido por z menos z0. ¿Y cuánto vale z menos z0? ¿Cuánto vale z menos z0? Vale epsilon por e elevado a la i teta. Ese epsilon fue el que me salvó hace un rato. Pero ahora ese epsilon no me salva. ¿Por qué razón? Porque está dividiendo por el epsilon. O sea, te has muerto. Se muere también la exponencial. Eso es mejor porque así no hay tanto número complejo. Así que hay que calcularse esa integral. ¿A cuánto tiende esa integral? Y esto se puede calcular con epsilon tan chico como yo quiera. La i la saco fuera. Integral 0 a 2pi, donde tengo que calcular f evaluado en z sub 0 más epsilon e a la i teta de teta. Ya, ¿qué sabemos? La f, ¿cómo es? Quedó la pura f, se fue el denominador. El denominador eliminó el epsilon, pero todavía queda la f. ¿Qué sabemos de la f en este ejercicio? ¿Cómo era en z0? Bueno, de hecho, ¿cómo era en todas partes? Allá dice, ¿cómo era la f en todas partes? Bueno, en algunos puntos era holomorfa, ya, pero no sé si el z0 será... Lo peor es que el z0 sea uno de los puntos donde la función es continua. Si la función es continua, ¿a cuánto creen que tiende eso? Habría que tomar epsilon súper chico. ¿A cuánto tiende epsilon si tomo epsilon cada vez más pequeño? ¿Qué les dice su intuición? ¿A cuánto tiende el f de z0 más epsilon veces? ¿En cuánto me estoy alejando de z0? ¿En cuánto me estoy alejando de z0? En epsilon, pero en distintas direcciones. Entonces a lo mejor hay direcciones más complicadas que otras. Y ahí podría enredarme un poco esa cosa. Pero claramente esto de ahí se empieza a parecer cada vez más a f de z0. Y uno esperaría que esto tienda a f de z0, sea una constante. Y como hay que calcular la integral entre 0 y 2pi, quede 2pi por i por la f en z0. Pero ahí eso será cierto. Bueno, para demostrar eso creo que lo mejor es hacer un Nikita Nipple. Ya tengo una intuición, ya sé que eso debe tender a f de z0, así que le voy a restar f de z0 y le voy a sumar f de z0. ¿Qué les parece? Cuando ustedes dicen, esta cosa como que tiende a f de z0, pero no sé bien cómo hacerlo, sumar y restar. Sumar y restar. Entonces, ¿qué hago? La integral de la suma de las integrales, y esta integral de aquí es muy fácil de calcular. ¿Cuánto vale esa integral de esa? Pongámosla primero. ¿Cuánto vale esa integral? Vale, en esa última, ¿cierto? Olvídense de la primera, la segunda, solo la tercera. Ahí el z0 no depende de teta, así que el f sale fuera y queda 2pi por i por f de z0. 2pi es la integral y estaba afuera. Había una i, ¿cierto? Sí, y queda f de z0 más i veces la otra integral. Entonces, ¿cuál es la gran sospecha? Que la otra integral, ¿cuál es la gran sospecha? Que la otra integral, f de z0 más epsilon e a la i teta menos f de z0, esa integral debe ser 0. Al menos tiende a 0 si epsilon tiende a 0. Ya, entonces verifiquemos eso. A esta integral llamémosla i2. La primera integral está lista. Esta otra integral, porque esa la vamos a calcular en módulo. Entonces, ¿se acuerdan qué significa la continuidad, cierto? ¿Qué significa la continuidad? Como f es continua, ¿dónde? ¿Dónde me interesa la continuidad aquí?
No, aquí en este ejercicio, era continua en muchas partes, pero en esta aquí concretizan. Es continua en Z0. Como f es continua en Z0, ¿qué significaba eso? Que para todo epsilon, hay un epsilon, lo voy a poner para todo epsilon, tilde positivo, así nos era, existe delta tilde positivo, tal que para todo z complejo, se cumple ¿qué? Si módulo de z menos z0 menor o igual que delta tilde, entonces, ¿se acuerdan de la continuidad, cierto? Tengo dos puntos. Un punto se llama z y el otro punto se llama z0. Si z está suficientemente cercano de z0, tanto como una cosa que se llamaba delta, entonces las imágenes f de z menos f de z0 es menor o igual que epsilon tilde, porque no es el mismo de arriba, por eso le puse puras tildas. Esa es para recordar mi definición de continuidad. Y aquí justamente tengo f evaluado en un punto, que lo pueden llamar z, menos f evaluado en otro. ¿Y qué me dice? Que esa cosa siempre menor que epsilon tilde en la medida que los dos puntos en los cuales se evalúa la función disten menos que un delta tilde. Entonces pregunta, ¿cuánto distan estos dos puntos de aquí? ¿Cuánto dista el z0 del z0 más epsilon e a la i teta? ¿Se acuerdan que era un círculo de radio epsilon? Entonces, ¿cuánto distan ellos? Esos distan exactamente epsilon. En todas las direcciones distan epsilon. Entonces, para que ocurra esto, que la distancia sea menor que delta tilde, lo que hay que hacer es tomar epsilon. Entonces voy a poner, para todo epsilon tilde, existe delta. Entonces, ¿qué puedo concluir? Decir que si epsilon lo tomo arriba menor que epsilon tilde o delta tilde. Epsilon tilde o delta tilde. A ver, apúntele. ¿Ves dónde está el epsilon? ¿Qué significa epsilon aquí? La distancia entre quién y quién. Entre SZ1 y SZ2. La distancia entre esos dos vale epsilon. Y la continuidad me dice si la distancia entre Z1 y Z2 es menor o igual que delta tilde. Así que el epsilon de arriba hay que tomarlo menor o igual que delta tilde. Si epsilon menor que delta tilde, los dos zetas distan menos que delta tilde. Y si eso es así, las dos f's, f de z0 más epsilon e a la i teta, menos f de z0, esa cosa va a ser menor o igual que epsilon tilde. Y si eso es menor que epsilon tilde, ¿qué pasa con el módulo de la integral I2? Recuerden que el módulo de la integral, cuando está parametrizada, es menor o igual que la integral del módulo. Así que queda menor o igual que la integral entre 0 y 2pi de, ayúdenme, ese módulo. Pero ese módulo es menor o igual que epsilon tilde veces de teta. O sea, la cota superior del módulo de esa integral es 2pi epsilon tilde. ¿Y eso es válido para qué valor de epsilon tilde? Para todo epsilon tilde positivo que se me ocurra. Siempre existe el delta tilde, y siempre que existe el delta tilde existe el epsilon. De hecho, pueden tomar epsilon igual a delta tilde. De tal forma que esa integral es cada vez más y más chica. Conclusión. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Tomar el límite cuando epsilon tilde tiende a 0, y la conclusión, esto de aquí para que sea cierto, necesariamente la i sub 2 vale... La i sub 2 vale 0. Y conclusión, la integral de arriba efectivamente vale exactamente 2pi por i por f en z0. F en z0. Ya, ese era el resultado tan valioso que se me había olvidado. En realidad no se me debería olvidar porque es demasiado importante. La integral de f de z partido por z menos z0. ¿Se dan cuenta que es una integral donde el z0 es un punto bien especial? Pues bien, cuando uno calcula esta integral de f de z partido por z menos z0, ese cálculo de allá es muy preciso, la integral se concentra en torno de z0 y en realidad el valor de esa integral vale siempre, díctenme, 2pi por i, ya, ese 2pi por i que no se los olvide nunca. 2pi por i, ¿se acordarán? ¿Por qué era 2pi? Círculo completo. La i venía de la derivada, ya, entonces me acuerdo, 2pi por i, siempre 2pi por i. 2pi por i, ¿y quién sobrevive en el centro? F de z0, f de z sub 0. Ese punto que está ahí, hay que calcular la integral concentrada, es una super fórmula que me dice cómo calcular f en cualquier punto. Ahí está el z0. ¿Cuánto vale f en ese punto? Conociendo la f en gamma. Aquí está gamma, aquí está gamma. Lo que hay que hacer es calcular su integral sobre gamma.
El Z0 no tiene nada que ver con ese gamma. Fíjense que aquí calculo f en Z0 y allá calculo la integral de f en gamma, que es el borde exterior. La integral del borde exterior me entrega la función al interior. Pero hay una trampa, ¿Cuál es la trampa para que todo funcione? Que no es la pura integral del f, es la integral del f partido por ¿cuánto para que funcione la trampa? Partido por z menos z0. O sea, de aquí tuvimos que forzar un poco las cosas para que aparezca el z0. Tuvimos que introducir un punto en el cual la función no fuera holomorfa, de hecho no acotada, donde ese z0 empieza a ser relevante y la integral resultante es f en ese punto. ¿Qué pasaría si usted quisiera calcular f en este otro punto? Z0 tilde. ¿Cómo calcularía f en z0 tilde? Quiero calcular f en z0 tilde. ¿Cómo lo calculan? Pueden pasar el 2pi dividiendo. 1 partido por 2pi por i. ¿Veces qué cosa? La integral sobre gamma. ¿De cuánto? ¿F de cuánto? De z. Partido por z menos z0 tilde. Aquí tienen que poner el punto que les interesa allá afuera. Es una fórmula que me entrega los valores de una función en cualquier parte al interior de un dominio como una integral sobre la frontera. Ahora, en ninguna parte aparece el f en z0. Puros f's en la frontera. La única cosa rara es el z menos z0. Bueno, y después lo otro raro es que está toda la teoría de que la función es holomorfa, salvo unos puntos, una cantidad finita de puntos. Aplicamos el teorema a la curva y dio ese resultado genial. Esa es la famosa fórmula integral de Cauchy. ¿La ponemos dónde? La ponemos aquí mismo, la fórmula integral de Cauchy. ¿Se la aprendieron? Ahora, ¿el Z0 puede ser uno de estos puntos raros o no? Sí, el Z0 puede ser ¿quién? Cualquiera. La existencia de esos puntos raros P1, P2, P3, P4 hasta Pn no tiene ninguna importancia. Salvo un detalle. Usamos que en todas partes la función f era continua. Si la función f fuese solo acotada, ahí podría fallar mi fórmula de Cauchy. ¿De acuerdo? Y ahora, si fuese acotada en algunas partes, ahí podrían decir que esta fórmula es cierta salvo en esos puntos. No, pero lo interesante de esta fórmula es que es válida en todas partes. Entonces, resumen, voy a poner aquí, resumen, aprenderse de memoria. Resumen. Entonces, voy a calcular f en un punto cualquiera. ¿Dónde vamos a calcular f? ¿Qué dice la fórmula? ¿Dónde van a calcular f? De solo mirarla. Miren la fórmula. La fórmula sirve para calcular f ¿dónde? En Z0. ¿Y qué es Z0? Un punto cualquiera que está al interior de este conjunto de omega. O sea, voy a calcular f en todas partes. La notación no es muy buena. Conviene que hagamos un cambio de variable. Digamos que no voy a calcular f de Z0. Digamos que voy a calcular f de Z. ¿Qué les parece? O sea, hago un cambio de letras. En lugar de Z0 voy a usar la letra Z. Porque Cauchy calcula f en Z0. Yo voy a calcular f en Z, donde Z es un punto cualquiera de omega. Así que esa cosa no ha cambiado. Ya, eso es 1 partido por 2pi por i. Integral sobre la frontera exterior gamma. ¿Y qué tengo que integrar? Si aquí le pongo Z, ahí tengo que poner Z. Pero no vamos a poner z menos z, no, esta variable de integración no tiene nada que ver con el z0, esta se mueve sobre la curva gamma. Entonces lo común es hacer uso de la letra w. Uno dice que voy a poner f de w partido por w menos z de w. Simplemente la variable de integración, en lugar de llamarla z, la llamé w. De hecho, algunos hasta dicen, podría decir omega. Ya, si me equivoco puede ser omega. Una letra cualquiera para integrar. Entonces, la variable de integración. Y al z0 le puse la letra z. Y la fórmula de Cauchy puedo decir que me dice que eso es válido para todo z en omega. Ya. De aquí, creo que, bueno, si quieren, hemos terminado. Pero las consecuencias son infinitas. ¿Se acuerdan de algún teorema fundamental por ahí que falte demostrar? ¿El teorema fundamental del cálculo lo demostraron alguna vez? Sí, claro que sí. Si no, vayan al otro curso. No, ya lo demostramos la semana pasada. ¿Cuál es el teorema fundamental que nunca se demuestra? Ya, ahí piensen ustedes mientras yo hago un par de observaciones. Observaciones.
Lo súper importante es que miren la letra Z. ¿Dónde está la letra Z? Yo voy a calcular f de z. ¿Dónde está z? Bueno, f de z, el criminal nada lo derecho. ¿Dónde está z? ¿Aparece en alguna parte f evaluado en z? No, aparece. Les hago aquí un dibujito de nuevo. Un dibujito. Yo voy a calcular f en ese punto z y la integral es, hay que calcular f en w y la variable w se mueve por acá afuera. O sea, yo tengo que conocer cuánto vale f en w en todo el borde de mi dominio. Si usted conoce cuánto vale f en todas partes del borde, esa fórmula le dice cuánto vale f en z. ¿Se fijan que z y w no tienen nada que ver? O sea, yo conozco la función en el borde y con la función en el borde calculo la función en el interior. Es más enredoso que lo que me preguntabas al principio, pero ya hemos crecido. Ahora, la clave es dividir por w menos z. Entonces, la observación es la siguiente. Si usted considera la función que a cada z le asocia 1 partido por w menos z. Piense que el w es un punto cualquiera. Tomen un punto w por aquí. Ahí está su w. Y miren la pura función que a cada z le asocia 1 partido por w menos z. ¿Qué me pueden decir de esa función? ¿Qué regularidad tiene? Pues la pregunta es, ¿holomorfa o no holomorfa? Esa es la gran pregunta. ¿Holomorfa o no holomorfa? De hecho, si me dan un punto z fijo, un punto w fijo, esa función es holomorfa en todas partes, salvo en w. Pero puedo estar súper cerca de w y la función va a ser holomorfa. Esta es holomorfa en todos los complejos, salvo el punto w. Ya. Ahora, como el w está en la frontera, en realidad nunca voy a tomar la z la voy a mover aquí. La z solo se mueve al interior. Y como la z vive en el interior, nunca la z va a ser igual a ningún w. O sea, nunca voy a dividir por 0 en esa expresión. Entonces, la gran idea que hay aquí, les voy a transmitir la idea porque las demostraciones tal vez no son tan fáciles. La idea es que como esa función es holomorfa, si usted multiplica por la constante f de w, la función que a cada z, cuidado que hay mucha letra. Hay mucha letra. La pregunta es, ¿me gusta la función como función de w o como función de z? No, yo quiero ver esa cosa como función de z. ¿Y qué es lo que es w? Un punto fijo, un punto dado. Entonces, si tomo el punto de la de arriba es holomorfa y se la multiplico por f de w, sigue siendo holomorfa, ¿cierto? Es simplemente agarro una función, la multiplico por una constante. Esto es una constante. Entonces, sigue siendo holomorfa. Es holomorfa en todos los complejos, salvo, obviamente, en el punto w. Ya. Entonces, y lo de arriba es, o sea, lo que está acá dentro es una función holomorfa en z. Y después lo que hay que hacer con esa función hay que integrarla. Y después dividirla por la constante 2pi por i, que no va a cambiar para nada la cosa que sea holomorfa. Entonces, la gran idea es que la integral a estas alturas hay que pensarla como una sumatoria. ¿Ya? Entonces, para cada w, genero esa función, es holomorfa. Me cambio de w, la función vuelve a ser holomorfa. La sumo. Me cambio de w, la función es holomorfa. La sumo. Me cambio de w y en realidad no hago la sumatoria, sino que hago la integral. Entonces, la integral, la función que a cada z la asocia la integral de f de w partido por w menos z de w, la w es la que se mueve, esta es, lo voy a poner aquí entre comillas, ¿cómo? Porque falta hacer una demostración. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué falta una demostración? Porque la integral no es una suma finita. No puedo decir que la suma de holomorfas es holomorfa, porque la integral es una suma infinita, es un proceso de límite. Entonces, cuando uno pasa al límite, a veces uno podría pensar que en los límites se pueden perder algunas propiedades. Entonces, hay que hacer una demostración. Pero si salvo ese detalle, esta cosa es como la suma, en realidad integral, bueno, todo está entre comillas, como en la suma de funciones holomorfas. Ahora, como siempre hay que sacar al w, entonces no sean tan ambiciosos. O sea, digan, y el w recorre toda la curva gamma, entonces en realidad saquen a todos los puntos de la curva gamma, y esta es una suma de funciones holomorfas en omega.
Y la primera conclusión es que si le creo a esa cosa de la superposición de funciones, sumo funciones holomorfas y obtengo una función holomorfa, recuerden que esta es la f. ¿Cuál sería la conclusión? Si le creo eso, créanle un poquito a eso. De hecho, lo vamos a demostrar más tarde, pero la demostración a lo mejor no la vamos a entender mucho. Sí, lo puedo mandar a un libro, ya vayan a demostrarlo en un libro, pero ¿cuál sería la conclusión? ¿De dónde partió todo esto? ¿Cómo era la f? ¿Cómo era en omega la f? Miren, o sea, la f era continua, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la f era continua? Y con eso dedujimos la fórmula de Cauchy. Bueno, continua y holomorfa salvo en algunos puntos. Pero si yo le creo que el resultado es holomorfa, entonces la función que era continua en omega no solamente es continua, es... ¿Y qué significa holomorfa desde el punto de vista de derivadas? Derivable. Derivable. ¿Qué les parece esto implica? Miren, implica que acabo de escribir. Castíguenme. Pero quiero que lo lean porque es lo que siempre uno dice, eso es falso. ¿Qué es lo que escribí? Continua implica derivable. Sí, pero tiene una trampa. ¿Cuál es la trampa? Y es verdad, es continua, pero era continua y derivable. Sí, era derivable. No era cualquier cuestión continua. Era derivable en omega, salvo los puntos P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. ¿Eso era? Era continua y derivable, salvo en algunos puntos. Y lo que hemos demostrado es que, si le creo a eso, es que es derivable en todo omega. O sea, esos puntos P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, donde me dijeron a priori que era solo continua, se contaminaron de la derivabilidad. Dijeron, no, aquí la función es solo continua, no es derivable, porque ustedes saben, continua no implica derivable. Pues bien, en esos puntos donde era solo continua, si le creo esta fórmula, la función también es derivable en esos puntos. Y puedo ir más allá, puedo decir, oye, pero esa cuestión es, si le creo que esta es una función, lo de la sumatoria funciona, ¿cuánto valdría la derivada? ¿Cuánto valdría la derivada? Porque diría, la función es suma de funciones holomorfas, por eso es holomorfa. Y la derivada de la suma es la suma de las derivadas, pero aquí la suma es integral. Entonces la derivada de la integral sería la integral sobre gamma. ¿Le puse gamma ahí? Bueno, ya, ok. Bueno, si quieren, le pongo en 1 partido por 2 pi por i también para que sea la f chica. Entonces, la f' sería 1 partido por 2 pi por i, esa constante va, integral sobre gamma, y tengo que derivar adentro. ¿Derivar adentro con respecto a qué variable? Z. Entonces, ¿qué le pasa al f de w? Constante. ¿A quién hay que derivar? A la función 1 partido por w menos z. ¿Y cuánto vale esa derivada? W menos z a la menos 1 prima. ¿Ustedes saben cuánto vale esa derivada? ¿Cierto? Vale menos 1 por z, w menos z elevado a la menos 12. ¿Algo más? Ahí depende si me enredo o no, porque con respecto a quién hay que derivar, a z. Y como hay que derivar con respecto a z, falta un menos 1 de ahí, que con el menos 1 de afuera, chac, chac, se cancelan y queda simplemente 1 partido por w menos z al cuadrado. O sea, la derivada sería 1 partido por w menos z al cuadrado de z. De hecho, a lo mejor en varias variables derivaron integrales bajo el signo. Uno podría decir, como es una integral, z lo veo como un parámetro en la integral, puedo derivar con respecto al parámetro. Y si eso es cierto, ¿cuánto valdría f segunda? Ya, ¿podría derivar una segunda vez? Porque esa cuestión la puedo seguir derivando tantas veces como quiera. ¿Cuánto sería la segunda derivada? 1 partido por 2 pi por i, la integral sobre gamma de ¿cuánto? F de z partido por... No f z, f de w, partido por ¿cuánto ahora? Menos 2, w menos z a la menos 3 por menos 1, siempre el menos se va yendo. Pero la constante 2 sobrevive. Así que sale un 2 fuera. 2 fuera, w menos z al cubo. Y podría derivar otra vez. ¿Cuánto valdría la tercera derivada? Alguien va a decir, oye, nunca justificamos que estas cosas se pueden hacer. No importa, pero aprendan a hacerlas porque después les justifico que se puede.
Y después, en algún instante, recuerden que hay control la próxima semana. Van a decir, ¿cuánta era la fórmula de la tercera derivada de la f? Tienen que aprenderse esta fórmula, por favor, apréndansela de memoria. La fórmula integral de Cauchy, esa se la aprenden de memoria. 1 partido por 2 pi por i, la integral del f en la frontera, w menos z. Y no z menos w, esa se la aprenden bien. Pero después van a seguir derivando y van a obtener más fórmulas. ¿Cuánto sale la tercera? El 2 pi por i sale siempre fuera. Ese nunca se me olvida, 2 pi por i. Y después, ahora, el w menos z lo deriva, que está a la menos 3, va a quedar menos 3, por eso a la menos 4 y un menos 1, o sea, sale un 2 por 3, o sea, un 3 factorial. 3 factorial integral sobre gamma de f de w partido por w menos z elevado a la 4 dw. Le puse el dw aquí, no se lo puse, pero... Miren. Los errores de la pizarra. Miren, la mano es terrible. A veces nos ayuda y a veces nos echa a perder las cosas. ¿Dónde está malo todo esto? No hay negativos. No, el negativo se simplificó. Pero esta está mala, la primera línea. No sé si ponen el de z en forma automática. Ya, entonces saca el modo automático. Tengo que pensarlo un poco. La variable de integración es la variable que recorre la frontera exterior. El z es el punto donde estoy calculando mi función. Ya, díganme ustedes cuánto vale la derivada késima. ¿Tiene una fórmula de recurrencia? ¿Cuánto va a ser la derivada késima? Eso, ¿cierto? Vamos, entonces la derivada késima vale, la derivada késima en el punto z es, ¿qué va a quedar como factor? El 3 factorial se va a transformar ¿en cuánto? En 4, en 5, o sea, se va a transformar en k factorial, partido por 2 pi por i, siempre, integral sobre gamma de, el f de w sobrevive, el dw lo pongo al tiro antes que me enrede, partido por w menos z elevado a la ven allá, cuando es tercera vamos en la cuarta y después va a seguir aumentando el grado, o sea, va a quedar siempre elevado a la k más 1. Ya, ahí tengo mi fórmula. Esta, de hecho, es una fórmula verdadera bajo las circunstancias que hemos dado. Funciones que sean holomorfas, salvo una cantidad finita de puntos, y continuas. Entonces, con la continuidad, continua implica derivable, y de hecho es más fuerte. Continua implica derivable, implica 2 veces derivable, implica 3 veces derivable, implica tantas veces derivable como quiera. Las funciones holomorfas son de clase C infinito. Pero hay un detalle. Me falta probar algo, las comillas. ¿Qué decían las comillas? Si pudiese meter la derivada adentro. Ya, entonces ahora demostración. Demostración de todo, y de hecho el teorema se llama Taylor. Esto se llama Taylor. Demostremos que todo esto de aquí sí se puede hacer y después sacamos un par de conclusiones extras que salen de ahí todavía. De ahí sale una conclusión que se llama Liouville, de ahí sale otra que les hablaba de los teoremas fundamentales. El teorema fundamental que falta demostrar en todo el primer año, y hasta el momento no podíamos atacarlo, es el teorema fundamental del ¿cálculo o álgebra? De álgebra. El de cálculo está demostrado. El de cálculo es fácil, ese acotan por arriba, acotan por abajo, teorema de valor medio, sale. El que no sale es el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué decía el teorema fundamental del álgebra? Todos los polinomios de grado mayor o igual a 1 tienen al menos una raíz en los complejos. Demuéstralo. ¿Cómo se demostraba eso? Ya, hoy día podemos, porque ahora podemos decir, todos los polinomios son funciones holomorfas. Por contradicción, si un polinomio no tuviese raíces, su recíproco también sería holomorfo. ¿Cierto? Porque el recíproco de holomorfos es holomorfo mientras el denominador no sea 0. Entonces, si el polinomio nunca tuviese raíces, el recíproco de un polinomio, siempre habría un polinomio que no tiene raíces, su recíproco sería holomorfo. Y si el recíproco es holomorfo, le aplican toda esta teoría y pueden concluir sobre esas cosas. Ya, pero antes, o sea, de aquí sale la conclusión. Pero antes hay que demostrar eso. Entonces, para demostrar eso, hagamos Taylor y lo vamos a hacer de la forma siguiente. Miren, mi curva gamma la dibujo ahí.
gamma, gigante mi curva gamma. Dentro de la curva gamma está el dominio omega. Dentro de omega hay unos puntos, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub n, donde la función originalmente era solo continua. Pero ahora lo morfo en todas las demás partes. Puntos que en realidad, con toda la experiencia que tenemos, son puntos que no nos importan para nada. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es demostrar mi Taylor. Y para eso lo que voy a hacer es usar la fórmula de Cauchy, que es así que la tenemos demostrada. Lo que viene después del cómo no. La fórmula de arriba sí. Esa fórmula la tenemos demostrada para cualquier curva. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a tomar un punto arbitrario del conjunto omega. Como omega es abierto, pueden ponerlo donde ustedes quieran. Aquí. Ya ese punto totalmente arbitrario lo voy a llamar z sub 0. No me interesa calcular f en z sub 0, pero me interesa tomar ese punto z sub 0 como base para lo que sigue. En torno de z sub 0 voy a trazar una circunferencia de radio r, lo más grande posible. Bueno, también pueden ser las chicas, pero aquí voy a hacer una circunferencia grande de radio r. ¿Qué les parece? Que esté incluida dentro de omega. Toda esa construcción es así tal cual. La curva gamma, me paro en un punto Z0, como el punto Z0 es punto interior, existen las bolitas encerradas dentro de omega, trazo una de radio R suficientemente grande. No pretendo demostrar que la función f sea holomorfa en todas partes, lo que vamos a demostrar es que la función es holomorfa al interior de este disco. Ahora, como esto lo voy a hacer para todo Z0, si usted quiere demostrar después que la función es holomorfa por aquí, tome ese Z sub 0, trace ahí una vecindad y repita la demostración. O sea, esto lo va a poder hacer donde usted quiera. Toma un punto Z sub 0, escoge un disco de radio R y trabaje al interior de ese disco. ¿Les parece? Y con eso puedo ir a todas partes y con discos puedo recubrir todo el dominio. Así que voy a concluir en todo el dominio. Pero concentrémonos en este. Entonces, esta curva de aquí, llamémosla curva gamma R. Gamma R, esa circunferencia. Y apliquemos la fórmula de Cauchy para un punto Z cualquiera al interior de ese disco de radio R. ¿Qué dice Cauchy? ¿Cuánto vale f de z? Olvídense de la curva gamma exterior. Piensen en la pura curva gamma R. Vale 1 partido por 2pi. Claro, eso ya me lo aprendí de memoria, ¿cierto? 1 partido por 2pi por i. Integral sobre gamma R de f de w partido por w menos z. ¿Y el z0? El z0 solamente me sirve para escribir la curva gamma R. Pero voy a hacer la siguiente observación. ¿Dónde se mueve la variable w? En esta frontera. Pongamos por ahí la variable w para visualizar. La pregunta es: ¿a qué distancia estamos de z0? ¿A qué distancia está la variable w de z0? ¿Cuánto vale la distancia? Póngame en alguna parte por aquí un par de observaciones. Por acá arriba, porque esa igualdad la vamos a continuar. Entonces, la distancia entre w y z sub 0 vale r. ¿Y qué pasa con z menos z0? ¿Dónde está z? Está dentro del disco. La distancia de z0 es dentro del disco abierto. Abierto. Así que la distancia de z0 es menor que r. Menor que r. O sea, esa es más chica que esa otra. O sea, z menos z sub 0 partido por w menos z sub 0, eso es un número que siempre es menor que 1. Atención. Entonces, volvamos sobre nuestra fórmula de Cauchy y hagamos aparecer la letra z0 en todas partes. Me interesa que diga, no w, me interesa que diga w menos z0. Me interesa no que diga z, que diga z menos z0. Ahora, ¿dónde voy a hacer eso? Acá arriba no, aquí eso está bonito. Es aquí donde voy a hacer el cambalache, porque ahí está la letra z. Así que vamos a escribir aquí. Ayúdenme, que aquí no me voy a equivocar. Si no me ayudan, muerte. F de w. De w. ¿Qué queda abajo? Ni quita ni pone. Entonces, en lugar de w, voy a poner w menos z0.
menos. Después viene z y ahora tengo que... Entonces, y factoricé por el signo menos, ¿cierto? Así que tengo que restar z0 y sumar z0. Pero como puse un signo menos afuera, entonces en realidad tengo que poner... ¿Estará bien eso? Ayúdame, si no... Ya saben que tenemos tiempo, ¿cierto? 15 minutos ya. Sí, lo terminamos. Igual. 1 partido por 2 pi por i integral sobre gamma r. Ya. El f de w. Entonces aquí, ¿cuál era el más grande? Acuérdense. Le puedo poner paréntesis aquí también, ¿cierto? Ahí ya le puse un paréntesis, mira. W menos Z0 y Z menos Z0. ¿Cuál era el más grande? W menos Z0. Este de aquí tenía distancia R. Así que esta cosa no vale 0. Factoricen. Ahora, al factorizar, va a aparecer esa fracción. Factoricen. ¿Cuánto queda? Ya, voy a poner f de w partido por w menos z sub 0. Factor de 1 partido por... ¿Cuánto queda? Factoricé. Entonces, ¿qué queda aquí? 1, ¿ven? Porque multiplico S por S, va a dar W menos Z0 menos Z menos Z0 partido por W menos Z0. Le pongo un super paréntesis de W. ¿Se ve un poco feo o no? O, bueno, ahí, ayúdenme ustedes. Precontrol. ¿Ven el precontrol ahí? Precontrol. ¿Se acuerdan del precontrol? ¿Qué es 1 partido por 1 menos Q? 1 más Q cuadrado, más, etcétera. O sea, esa es la serie geométrica que converge si y solo si Q de módulo menor que 1. O sea, esa cosa se puede escribir mejor como la sumatoria de K igual 0 hasta infinito de Q elevado a la K. Y esto es válido para todo número Q de módulo menor que 1. ¿Y quién es Q en esa expresión de allá? Z menos Z0 partido por W menos Z0. ¿Y cómo es el módulo de esa cosa fea? Menor estricto que 1. Así que puedo escribir eso como una serie geométrica. Eso se puede escribir como una serie geométrica. ¿Ya? Bien. 1 partido por 2 pi por i integral sobre gamma r de f de w partido por w menos z0 veces suma desde k igual 0 a infinito. ¿Así es? Una suma geométrica. Suma de k igual 0 a infinito. ¿Suma de cuánto? De q a la k. ¿Y quién es q? O sea, z menos z0 elevado a la k partido por w menos z0 elevado a la k. Y eso integrado respecto de w. Ya. Y creo que estamos medio listos, ¿o no? Salvo un detallín. ¿Qué puedo hacer con ese f de w menos z0 respecto de la sumatoria? Miren la sumatoria. ¿Cuál es la variable de la sumatoria? K. ¿Qué es esa cosa f de w respecto de la suma? Es una constante. La meto hacia adentro. Después, ¿qué es el w menos z0? Constante. De hecho, el w menos z0 que está afuera se junta bien con el w menos z0 que está adentro. Y queda una cosa elevado a la... ¿Qué me dijeron? ¿K más 1? Miren allá la otra pizarra. Miren allá la otra pizarra. ¿Ven? ¿Me dijeron K más 1? Ya, bueno, vamos. Me va a quedar solo un detallín que, si quieren, lo miran en el apunte o simplemente me creen que se puede hacer. Queda la integral de la serie. Serie que va desde 0 hasta infinito. Y dentro de la serie queda el f de w. Queda w menos z sub 0 elevado a la K más 1, ¿cierto? K más 1.
Y eso multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la k. Y toda esa cosa al final hay que integrarla respecto de w. Porque me interesa que me digan qué tipo de serie es esa. La de arriba era la geométrica, pero ahora que le metí unas constantes adentro, ¿qué serie es esa? Una serie de potencia. Es una serie de potencia. ¿Cuánto valen los a sub k de la serie de potencia? ¿Ven aquí el z menos z0 elevado a la k? Multiplicado por todas esas cosas son el típico a sub k. Un poquito horrible, pero a sub k. Así que aquí tengo una integral de una serie de potencia. ¿Y qué es lo que yo sé de las integrales de las series de potencia? Las series de potencias son muy nobles y se pueden siempre justificar estas cosas. La integral respecto a una serie de potencias son conmutativas. Se pueden permutar. Entonces, como se pueden permutar, aquí queda no la integral de la serie, sino que queda la serie de la integral. Y el número 1 partido por 2 pi por e lo paso hacia adentro, así que queda suma desde k igual 0 hasta infinito. ¿Qué queda dentro de la sumatoria? La integral. ¿La integral de cuánto? 1 partido por 2 pi por i lo pongo ahí adentro. La integral sobre gamma r la pongo ahí adentro. El f de w queda adentro. W menos z sub 0 elevado a la k más 1 queda adentro. Integrado respecto de w queda adentro. Y lo que no queda adentro es z menos z0 elevado a la k. Z menos z sub 0 elevado a la k. Ya, entonces, como era una serie de potencias convergente, todo era convergente, esto de aquí quedó como una suma infinita convergente, suma infinita que converge a f de z. Pero ahora mírenlo un poco mejor. ¿Qué tipo de suma? Serie. ¿De qué tipo? ¿Dónde está la letra z? No geométrica, no es geométrica, ¿cierto? Pero se parece a una geométrica. Es z menos z0 a la k. Es una serie de potencias. Donde ahora el a sub k es toda esta integral. Toda esa integral es el a sub k. Todo esto de aquí es el famoso a sub k. A sub k. Si quieren, pueden decir o sea, es una serie de potencias desde k igual 0 hasta infinito, donde hay unos números llamados los a sub k. Eso es multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la k. Los a sub k son esos. ¿Y qué sabemos de las series de potencia? Que cuando estamos dentro del radio de convergencia, aquí, ¿y cuál será el radio de convergencia de la serie de potencia? Bueno, como partió todo esto de una geométrica, aquí garantizábamos que esto convergía sí, solo sí, z menos z0 menor que r. Así que todo esto converge si z menos z0 menor que r. El radio de convergencia es al menos r. Capaz que tenga más suerte y el radio de convergencia sea más grande, pero no me interesa que sea más grande. Es r. Entonces, es una serie de potencias que convergen en r. Y si es una serie de potencias que convergen en r, ¿cómo son siempre las series de potencia respecto de su derivabilidad al interior del disco de convergencia? Son todas derivables y son, de hecho, la derivada de una serie es una serie y por lo tanto las series son infinitamente derivables. Una vez que uno obtiene todo esto, la conclusión es que f de z es una serie. La función f de z es analítica. Serie significa analítica. ¿Era holomorfa? Es más que holomorfa. Es holomorfa, es derivable, una vez derivable, dos veces derivable, etc. ¿Y cuánto valen sus derivadas? ¿Cuánto vale la función en z0? ¿Cuánto vale la función en z0? El a sub 0, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuánto vale la derivada en z0? El a sub 1. ¿Cuánto vale la segunda derivada en z0? Los a sub k en general son, en serie de potencia, la késima derivada en el punto z0 partido por k factorial. Por eso se llamaba Taylor. Ahí está la fórmula de Taylor de la función f. Hemos escrito un desarrollo de Taylor de la f. La f es derivable en todas partes. No solo es derivable, es infinitamente derivable. Alguien me va a decir, oye, pero solo derivable en el disco. Tiene razón, solo derivable en el disco. Pero como ese disco lo construye a partir de un punto z0, toma el punto z sub 0 ahí, traza otro disco, le va a quedar que la función también es derivable allá, o sea, al final, juntando todos estos discos, es derivable en todas partes. La f de z efectivamente es derivable, cosa que habíamos anunciado antes, que continua implicaba derivable, ¿se acuerdan? Es derivable, es infinitamente derivable, y la késima derivada es el a sub k. O sea, la késima derivada de f en z0 es k factorial por el a sub k. ¿Y cuánto vale el a sub k?
Ahí está la sub k. Esa cosa fea hace la sub k. 1 partido por 2 pi por i veces integral sobre gamma r de f de w partido por w menos z sub 0. Ah, yo quería z. Pero z sub 0 puede ser cualquier punto, el que quieran. Así que la késima derivada en z0 es f de w partido por w menos z0 elevado a la k más 1 de w. ¿Les parece una fórmula vieja y conocida? ¿Dónde estaba esa misma fórmula en otra parte de la pizarra? No, más allá. Al principio, cuando derivamos sin saber si se podía o no para calcular las derivadas, la fórmula que inventamos por allá a la izquierda es exactamente esta. O sea, esta es la verdadera fórmula. Si quieren, después le pueden, una vez que ya la tienen demostrada, le pueden sacar el z0 si quieren. Y pueden decir que esta fórmula es válida para todo z en omega. Conclusión, las funciones son infinitamente derivables. Esto de aquí también se llama la fórmula integral de Cauchy. Si quieren, algunos le llaman la fórmula integral de Cauchy generalizada. La fórmula integral de Cauchy original es solamente para f y esta es para las derivadas de f. Ya, ¿alguna conclusión? ¿Qué pasaría si la f fuese acotada? Esa es la conclusión de Liouville. ¿Qué dice Liouville? Alumno aventajado, miró esa cosa. Uy, se me está ocurriendo un teorema. ¿Qué teorema se te está ocurriendo? Bueno, como la késima derivada de f es una integral, cuando las integrales, los integrandos son acotados, yo puedo hacer cosas, ¿cierto? Entonces, esa cosa se puede mayorar. Las derivadas son menores o iguales que algo. Díganme ustedes cuánto vale la primera derivada. F'. Entonces, algunos voy a poner aquí corolarios. Lo que me interesa que se aprendan es eso, y en clase auxiliar deberían hacer ejercicio o busquen en el apunte que les mandé, está lleno de ejercicio, así que pueden hacer harta de estas cosas. Mi corolario, ¿cuánto vale f'? F' de z. Vale, k factorial es 1. 1 partido por 2 pi por i. Integral sobre cualquier... ¿y en torno de qué punto? En torno de cualquier círculo, ¿cierto? La frontera de un disco centrado en z sub 0, en z de radio r, el que yo quiera. Veces f de w partido por w menos z elevado a la k más 1 de z. Entonces, ¿qué pasaría si... de hecho el k más 1 no vale k más 1, vale 2, ¿cierto? 2. Entonces, ¿qué pasa si f fuese holomorfa en todos los complejos? El de z debería ser el de w, ¿no? De w, sí. Gracias, ¿cierto? Disculpa. Errores típicos cuando hay que entregar. Ya no se le ocurren las cosas al último minuto, ¿cierto? Ya, el dw, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si la función f fuese holomorfa en todo C? Bueno, que este círculo se podría hacer del radio que yo quisiera. Pero, más que eso, si fuera holomorfa en todo C y acotada, tal que f de w fuese acotada por una constante m. Bueno, uno podría decir, la fórmula de arriba es verdad, pero apliquen todo lo que sabemos. f' de z en módulo es menor o igual que ¿cuánto? El 1 partido por 2 pi por i queda 1 partido por 2 pi. La integral se acota por el supremo de esta función. Ahora, el módulo de esta función, ¿cierto? Voy a poner aquí la integral sobre la frontera del módulo de esa función, f de w, partido por w menos z al cuadrado de w. Ahora, ese de w significa que aparece el largo de la curva. Ya, y esa cosa es menor o igual que el módulo de f de z lo acoto por m. Así que queda m partido por 2pi. El w menos z, el módulo, vale exactamente r, porque era un círculo de radio r centrado en torno de z. Así que la distancia de w a z es r, entonces este módulo es exactamente r cuadrado. Y había que calcular el supremo de esa función multiplicado por el largo de la curva, y el largo de la curva es 2pi por r. 2pi por r. O sea, hay un 2pi por r,
pero había un 2pi abajo, y en realidad ese 2pi con el 2pi por r se van, y lo interesante es que esa r se va con esa, y la cota superior es m partido por r. Si la función fuese holomorfa, y en todos los complejos, piensen por ejemplo la función seno. ¿Cómo viene la función seno? Holomorfa. Y uno dice, oye, la función seno vive entre menos 1 y 1. Bueno, que uno lo ve en R. Si una función fuese holomorfa en todos los complejos y acotada por 1, por ejemplo, como la función seno, entonces la derivada de esa función debería ser menor o igual que m partido por r, y esto válido para todo r positivo. Si eso es válido para todo r positivo, ¿qué es lo que harían al tiro? Toman el límite cuando r tiende a infinito. ¿Y qué queda? Queda que la derivada es acotada ¿por cuánto? Por 0. O sea, esas funciones tienen derivada igual 0. Y si la derivada vale 0 en todas partes, la función tiene que ser constante. La única función acotada holomorfa en los complejos es la constante. No existe el sueño de la función seno, que cuando yo la miro en la parte compleja también sea acotada. ¿Se acuerdan que la función seno en la parte real es acotada, pero en la parte imaginaria son unos senos hiperbólicos, unas exponenciales que no son acotadas? Porque si fuese acotada, debería ser constante. Las funciones holomorfas en los complejos son constantes. De ahí sale su teorema del álgebra. Si lo miran algún día, la indicación es que supongan que un polinomio P nunca se anula, calculen 1 partido por P, sería una función holomorfa en los complejos. Y además, como los polinomios de grado mayor que 1 son tales que al infinito tienden a 0, el P hace que todo explote, esas funciones son acotadas. Y uno, cuando tiene una función holomorfa acotada, le aplica este teorema que dice que si es holomorfa acotada, es constante. O sea, tu polinomio que no tenía raíces era una constante. Contradicción porque había supuesto que el polinomio era de grado mayor o igual que 1. ¿Cuál es la conclusión? Que el polinomio tiene que tener alguna raíz, y por eso es que la función 1 partido por el polinomio es una función no acotada. Ahí tienen toda la teoría de